Hola a todos, por favor sean bienvenidos al inicio de este gran proyecto y al primer video para el canal. Mi nombre es Eduardo y aquí te hablaremos acerca de varios temas relacionados con los medicamentos, qué es lo que hacen en tu cuerpo, qué hace el principio activo una vez que te lo tomas, todo de manera bastante sencilla y con ejemplos que van a ser fáciles de recordar. Así que si te interesa esto de los medicamentos, estás estudiando algo relacionado con ello o simplemente quieres saber qué es lo que hacen una vez que te los tomas, quédate que este video te puede interesar. Bien, primero, ¿de qué hablaremos en este primer video? Quizás uno de los medicamentos más famosos, que es el ácido acetil salicílico, el cual fue patentado por una de las empresas más famosas, Bayer, bajo el nombre de la aspirina. Bueno, antes que nada debemos de aclarar acerca de qué es el ácido acetil salicílico. Pues bien, es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético muy usado en todo el mundo, a pesar de sus efectos secundarios, de los cuales ya hablaremos un poco más adelante en este video. Como pueden ver, veremos su estructura en la parte superior y pertenece al grupo de los NSAID, por sus siglas en inglés, Non-Steroidal Anti-Inflammatory, o para los mexicas, los ANIES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Una vez que ingieres el medicamento, este se va a absorber relativamente rápido en el estómago, pero mayormente en el intestino delgado. Se ha demostrado que se puede encontrar en el organismo alrededor de los 30 minutos, teniendo un máximo efecto alrededor de una hora. Esta absorción puede variar un poco dependiendo de persona a persona por varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el pH del estómago o la velocidad de desintegración de la tableta que te hayas tomado. La segunda parte es saber cómo actúa el medicamento. Una de las razones que me llevó a estudiar la carrera de química era que me daba mucha curiosidad cómo es que un medicamento puede saber el sitio donde va a actuar. Puede dolerte la pierna, puede dolerte un brazo o la cabeza, sin embargo, el medicamento siempre va a saber dónde puede o dónde debe de actuar. Entonces, después, cuando ya estudié, entendí que esto va muy relacionado con su mecanismo de acción. Para poder entender cómo es que actúa el ácido acetil salicílico, primero debemos de saber cómo se lleva a cabo el proceso de inflamación. Pero tranquilo, que aquí no es una clase de fisiología y te lo explicaremos de manera bastante sencilla. El proceso de inflamación me recuerda a una carrera de 5 botargas. Puedes imaginarte las 5 botargas que tú quieras. Las 5 botargas van a ser compuestos que se generen al momento o que ya se encuentren dentro de tu organismo. Pero bueno, como toda carrera, para empezar a correr, de primero necesitamos una señal. Ya sea que disparen una pistola de bengalas, que una chica deje caer su pañuelo o que alguien grita corran. Y en el proceso de inflamación ocurre lo mismo. Debe de haber una señal que inicie eso. Que por ejemplo te llegues a cortar o te llegues a golpear. Esta sería la señal de inicio para nuestra primera botarga, la cual serían los leucocitos. Una vez que ellos reciban la señal, comenzarán a correr a la siguiente botarga, la cual serían algunas enzimas lisosómicas que se encuentran en el organismo. Esta sería nuestra segunda botarga. Estas enzimas comenzarían a correr hacia nuestra siguiente botarga, que recuerden es una carrera de relevos. La siguiente botarga sería el ácido araquidónico. Eso sé, es un nombre bastante extraño para una botarga, pero bueno. Esta botarga seguiría corriendo hasta la que sigue, la cual es la ciclooxigenasa o COX para los cuates. Después de esto, esta COX va a seguir corriendo para llegar hasta la última botarga, que sería las prostaglandinas. Y las prostaglandinas, al momento de llegar a la meta, van a iniciar el proceso de inflamación. Un cuadro muy útil sobre este proceso lo puedes consultar en un libro de farmacología básica y clínica de Katsun. Entonces, si quieres, te voy a dejar por aquí el nombre o te lo dejo en la descripción. Pero bueno, en esta carrera de la inflamación, que está explicada con botargas, ¿dónde es que actúa nuestro ácido acetil salicílico? Pues bien, imagínate que la carrera ya empezó y es el turno de nuestra famosísima COX. Esta empieza a correr, pero en ese momento llega alguien grande, fuerte, fornido, se me ocurre, no sé, La Roca, corriendo a toda velocidad y taclea a nuestra pobre COX, dejándola en el piso sin ganas de levantarse y pensando en dejar la carrera de botargas para siempre. Así es, este es el proceso por el cual el ácido acetil salicílico puede actuar, inhibiendo a la enzima ciclooxigenasa de manera irreversible. Una vez que la COX ha sido inhibida, no se generan las prostaglandinas y las prostaglandinas no llegan a la meta, entonces no se puede generar la inflamación y no hay dolor. Y el siguiente punto es saber cómo es que lo expulsa tu cuerpo. Como ya te mencioné antes, La Roca tacleó con tal fuerza la ciclooxigenasa que la sacó de la carrera. El ácido acetil salicílico acetila la ciclooxigenasa para inhibirla. Entonces esos silicatos son hidrosolubles y se pueden llegar a desechar en la orina alrededor de entre 15 y 30 horas. Y bueno, ahora nos toca hablar de los efectos secundarios. Como todo en la vida, nada es perfecto. Y todos los medicamentos tienen un efecto secundario. Actualmente no conozco ninguno que no lo tenga.
En el caso del ácido acetil salicílico, uno de los efectos más comunes es que aumenta el tiempo de sangría o, por decirlo así, dificulta la coagulación. También puede causar hipersensibilidad, no es recomendable en personas que tengan úlcera gástrica. De hecho, tiene cierto sentido porque es un ácido lo que estamos consumiendo. Y debido al primer efecto de que aumenta la sangría, no es recomendable en personas que tengan hemofilia. Este medicamento es de libre venta, al menos en México, así que recuerda tomarlo con responsabilidad si no consultas a un médico. Ya que es una NIES, como tal solo inhibes la inflamación, no estás arreglando el problema de raíz. El dolor es un proceso natural del cuerpo para indicarnos que algo está ocurriendo y lo único que hacemos sería enmascararlo tacleando botargas en lugar de ir a la causa raíz. Por eso siempre es recomendable que no te automediques y consultes a un médico. Y bien, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejarnos ese poderosísimo like que nos va a ayudar bastante. Puedes recomendar este video a quien tú creas que pueda ayudarle, o si conoces a alguien que tome ácido acetil salicílico bastante frecuente, o si conoces a alguien que trabaje con botargas, este video quizás le pueda ayudar. Mi nombre es Eduardo, me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.